Hay un dicho en los pueblos de Puebla que dice, cuídate del aire frío, pero cuídate más de la sangre que te tiene envidia. Hoy les presento un testimonio estremecedor enviado desde la capital poblana. Una historia donde la devoción religiosa se mezcla con ritos oscuros, y donde una tía, consumida por el rencor, decide que si ella no puede ser feliz, su sobrina tampoco lo será. Esta es la crónica de una maldición tejida con hilos de odio. Escuchen con atención. Porque el mal siempre deja rastro. Bienvenidos a Historias de Terror. Pónganse cómodos, cierren las cortinas y apaguen las luces, porque la historia de hoy no viene de un cementerio lejano, sino del lugar que debería ser el más seguro, la familia. Mi nombre es Elena. Vivo en el centro histórico de Puebla, en una casona antigua que ha pertenecido a mi familia por generaciones, una fortaleza de barro y cantera cuyo único defecto son los secretos que guarda en sus paredes. Siempre creí que éramos una familia bendecida, protegidos por la sombra benevolente de la Catedral de Los Ángeles. Mi hermana mayor, Matilde, y yo crecimos bajo sus campanas, entre el olor a incienso de misa y a mole poblano los domingos. Pero mientras yo florecía, absorbía la luz y la vida como una planta sedienta, Matilde parecía marchitarse por dentro, consumida por una sombra que nunca pude nombrar. Yo me casé con Alberto, un hombre bueno que me amaba con una devoción que a veces me abrumaba. Tuve éxito en mi negocio de Talavera, mis piezas, con sus diseños de tallos y flores, eran famosas hasta en la Ciudad de México. Y, lo más importante, tuve a mi joya, a mi universo entero. Sofía. Mi hija era la luz de la casa, una niña de ojos brillantes que a los 7 años ya tocaba el piano con una destreza que parecía sobrenatural, no de este mundo. Sus dedos volaban sobre las teclas, sacando melodías que hacían llorar hasta al cura de nuestra parroquia. Matilde, por el contrario, era su sombra. Nunca pudo mantener una relación, sus negocios, uno peor que el otro, fracasaban con una rapidez insultante. Vivía amargada, encerrada en el ala norte de la casona, esa parte de la casa donde el sol nunca llega y el aire siempre está frío. Yo intentaba ayudarla, le daba dinero, la invitaba a cenar, le compraba vestidos, pero su mirada era como un pozo sin fondo, un abismo de resentimiento donde la luz se iba a morir. Ella no quería mi ayuda, quería mi vida, mi alma, cada átomo de mi felicidad. Todo empezó, o debería decir, todo se aceleró, el día del cumpleaños número 8 de Sofía. La fiesta fue un evento, la casa llena de globos, de risas, del dulce sonido de la viola de mi hija. Matilde apareció al final, como siempre, con ese aire de espectadora invisible que la caracterizaba. Traía un regalo envuelto en un papel tan antiguo que se deshacía al tacto. Era una muñeca de porcelana antigua, de esas con ojos de vidrio que te siguen a donde vayas. Vestía con un ropón de bautizo amarillento, manchado en el cuello con algo oscuro que parecía sangre seca. Es una reliquia de la bisabuela Inés, dijo Matilde, su voz un susurro afilado como una hoja de afeitar. Se inclinó y besó la frente de Sofía. Ese beso se sintió gélido, como si un bloque de hielo del infierno hubiera tocado la piel de mi hija. Sofía se estremeció y yo, con una sonrisa forzada, apreté el regalo con una sensación de pavor que no supe explicar. A la semana, Sofía dejó de tocar el piano. Me duelen los dedos, mamá, dijo, mostrándome sus manitas. No había nada, ni marcas, ni rasguños, pero ella gemía de dolor, como si tuviera agujas invisibles enterrados hasta el hueso en cada falange. El doctor dijo que era reumatismo juvenil, una estupidez. Luego vino el insomnio. Mi niña, que siempre dormía como un ángel bendito, empezó a gritar a las 3 en punto, todas las noches, como si estuviera poseída. Decía que la tía de negro se sentaba al pie de su cama a contarle sus pecados, una lista interminable de maldades que ella no había cometido. Yo corría a su cuarto, encendía todas las luces, pero no había nadie. Sin embargo, el olor, un hedor a flores de cementerio podridas y a cera de hueso quemado impregnaba las sábanas, un aroma que me revolvía las entrañas y que tardaba horas en desaparecer. Sofía empezó a perder peso a un ritmo aterrador.
Sus mejillas, antes como duraznos maduros, se hundieron, dejando oquedades sombrías. Su piel tomó un tono cenizo, similar al de las gárgolas de la catedral después de una tormenta. Sus ojos brillantes se opacaron, se llenaron de un terror profundo. Los médicos de la beneficencia española no encontraban absolutamente nada. Es estrés, niña, fantasías de una mente creativa, decían con soberbia, mientras yo veía desvanecerse a mi hija. Una tarde, la encontré de pie frente a la ventana del salón, mirando fijamente hacia la catedral. Mamá, susurró sin mirarme, ella me está tejiendo un sudario. Esa misma noche, fui a la cocina a por agua y encontré a Matilde, hirviendo algo en una olla negra que olía a azufre, a pelo quemado y a excremento. Al verme, tapó la olla con una violencia que hizo estrellar la tapa contra el azulejo. Es un remedio para la niña, dijo con una sonrisa torcida, una sonrisa que no le llegó a sus ojos, que brillaban con una fiebre maligna. Esa noche, mientras la tormenta sacudía los tejados de Puebla, decidí entrar al cuarto de Matilde. Ella había salido a la misa de gallo, una ironía macabra. Usé la llave maestra, esa que mi padre me dijo que nunca usara a menos que la vida misma dependiera de ello. Lo que encontré dentro me heló la sangre y me robó el aliento. Su habitación no era un cuarto, era una grieta hacia el infierno. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos dibujados con lo que parecía sangre seca. Debajo de su cama, oculto en una caja de madera de cedro olorosa a muerte, había un altar de dimensiones grotescas. No había santos, ni vírgenes, ni Cristo. Había una fotografía de Sofía, sonriente y feliz, recortada en forma de ataúd. Alrededor de la foto, docenas de sapos y culebras muertos, con la boca cosida bruscamente con hilo negro. Y en el centro, la maldita muñeca que le había regalado, pero ya no era la misma. Ahora tenía mechones de cabello real de mi hija, de ese cobre dorado que tanto amaba, pegados en su cabeza de porcelana. Y atravesándole los ojos, el corazón y el vientre, alfileres oxidados, algunos con trozos de piel de mi hija atrapados en sus cabezas. En un pequeño frasco de cristal, flotaba un líquido turbio y vi algo que me hizo caer de rodillas, un pequeño diente de leche, el primer diente que le cayó a Sofía. Desesperada, con el terror ahogándome, busqué a doña Rosario, una anciana de las cercanías del barrio de El Alto, una legendaria limpiadora conocida por expulsar los males más oscuros, los que vienen de la tierra misma. Cuando le conté lo que pasaba, ella se persignó 3 veces y un sudor frío corrió por su arrugado rostro. Tu hermana no está sola, Elena. Hace años que camina con algo. Ella no solo le robó la salud a la niña, le entregó su alma, su futuro, a una entidad que habita en los túneles oscuros bajo Puebla, algo que se alimenta de la inocencia. La envidia de una hermana es el alimento más dulce para el demonio. Rosario me dio instrucciones claras y aterradoras, debes recuperar lo que es de tu hija. El cabello, las uñas, la foto, el diente. Pero ten cuidado, hija, porque el trabajo está amarrado con sangre de la propia criatura. Si intentas romperlo sin la protección de vida, la vida de la niña se apagará en el acto, como una vela en un huracán. Durante 3 días, tuve que fingir que no sabía nada, que mi mundo no se estaba desmoronando. Mientras leía cuentos a mi hija, que apenas era un susurro fantasmal en su cama, veía a Matilde caminar por la casa, canturreando canciones de una cuna con una voz que ya no era la suya, sino un gutural murmullo de pantano. Sonreía a menudo, una mueca de triunfo que me confirmaba que estaba saboreando cada momento de mi agonía. La noche del Viernes de Dolores, con la ciudad sumida en una procesión de velas y lamentos que parecía el prólogo de nuestra propia tragedia, Matilde salió de casa. No fue a misa. Su ausencia fue mi señal. Aproveché para actuar con doña Rosario, que me esperaba en la oscuridad con una bolsa de lona negra. Entramos sigilosamente, como ladras en nuestro propio templo profanado. Llevamos su macabro altar al patio central de la casona, bajo la inmensa luna llena que parecía un ojo de Dios horrorizado. Rosario trazó un círculo con sal negra y ceniza, mientras empezaba a rezar en una mezcla de latín gutural y náhuatl antiguo, un idioma que sonaba como piedras rodando en una tumba.
El aire en el patio se volvió denso, viscoso, como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo líquido. Las sombras de las columnas se alargaban y retorcían como serpientes. De pronto, los sapos cocidos empezaron a saltar, a convulsionarse en el altar, aunque estaban resecos y muertos. Sus bocas abiertas por el hilo negro emitían un silencio gritante. Fue una visión de pesadilla, una parodia de la creación. Ahora, gritó Rosario por encima del viento que de repente azotaba el patio. Corta los hilos negros con estas tijeras de plata. No dudes ni un segundo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener las tijeras. Cada vez que yo cortaba un hilo del vestido de la muñeca, un grito desgarrador, animal, no humano, resonaba en las paredes de la casa. Pero no era el grito de Sofía. Era el grito de Matilde, que se escuchaba a lo lejos, desde la calle, como si su propia carne estuviera siendo desgarrada. Estábamos regresando la carga, el mal, el dolor. Corté el último hilo y Rosario, con la cara bañada en lágrimas y sudor, lanzó el cabello, las uñas y el diente de mi hija al fuego sagrado del brasero y recitó con una voz que fue trueno: lo que por envidia fue enviado, a su dueño sea regresado. Triple fuerza, triple dolor, que el mal encuentre a su autor y se quede en su interior. La muñeca de porcelana, en medio de las llamas, abrió su boca de vidrio y soltó un alarido silencioso antes de resquebrajarse en 1000 pedazos. En ese preciso instante, la puerta principal de la casona, esa pesada puerta de cedro, no se abrió. Explotó. Sal disparada hacia adentro por una fuerza invisible, arrancándola de sus bisagras. Matilde entró arrastrándose, no caminando. Su vestido estaba en llamas, pero no parecía sentirlo. Sus ojos no estaban blancos, habían desaparecido. Eran solo 2 cuencos vacíos, sangrientos. Gritaba que sentía 1000 agujas de fuego perforándole las entrañas, que su sangre hervía. Se desplomó en medio del patio, justo al lado de donde quemábamos su brujería. Vimos, con un horror que nos paralizó, como su piel empezaba a hincharse y a llenarse de las mismas marcas de pústulas y agujas que Sofía describía. El mal que ella había cultivado durante años, alimentado con su propio veneno, la había encontrado de golpe y no le dejaría escapar. Matilde no perdió la voz, la vista y el juicio esa noche. Su alma fue arrancada a pedazos y devorada por la misma bestia a la que había ofrendado a su sobrina. Sofía, en cambio, se despertó en su habitación a los pocos minutos, con un grito ahogado. «Mamá», llamó, su voz clara y fuerte. Pidió un vaso de agua y preguntó, con inocencia, cuándo podía volver a tocar su piano, porque había soñado con una melodía nueva. El color regresó a sus mejillas al instante, como si alguien hubiera borrado la enfermedad con una esponja mágica. Hoy, Matilde no vive en un sanatorio. No existe lugar en la tierra para lo que ella se convirtió. Está encerrada en el ala norte de la casa, en su antiguo cuarto, ahora convertido en un panteón. No habla, no come, no bebe. Solo se sienta en una esquina, moviendo los dedos rítmicamente, como si estuviera cosiendo algo invisible en el aire, uniendo hilos que solo ella puede ver, un sudario para un alma que ya no tiene. A veces, de noche, se oye de su cuarto el roce de la porcelana y un susurro débil que dice tía, tía. Sofía es hoy una gran concertista de fama mundial, pero nunca más ha vuelto a poner un pie en el ala norte, y le tengo terror a las muñecas. Aprendí que la envidia no tiene límites, ni siquiera el amor de una tía. A veces, la oscuridad más profunda no está en el infierno, sino en el corazón de quien duerme en la habitación de al lado, cavando un pozo para ti mientras te desea buenas noches. Y aunque el mal fue derrotado, cada vez que paso por el ala norte de la casa, sigo escuchando el eco de unos hilos negros siendo tensados en la oscuridad, y un siseo que me promete que el tejido nunca termina. La sangre no siempre es agua, a veces es veneno. Y a veces, es una llave. Una llave que abre puertas que nunca debieron ser abiertas. Espero que esta historia les sirva de advertencia. Nunca subestimen el poder de una mirada cargada de envidia, ni siquiera si viene de su propia familia.
Porque esa mirada puede estar esperando, pacientemente, durante generaciones, el día del cumpleaños perfecto, el regalo ideal, para entregarles no una muñeca, sino un ataúd. El mal nunca muere, solo cambia de dueño. Y a veces, el nuevo dueño está mucho más cerca de lo que imaginas. Buenas noches.